Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora Sandra García Yajaruna, nefróloga de nuestra institución, con el siguiente tema: programa ERCA, enfermedad renal crónica avanzada. Los dejo en la palabra de la doctora. Doctora, puede presentar. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy día vamos a hablar del programa ERCA, como ya lo había mencionado la doctora. Este programa eh, es de enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Pero antes de eso voy a hacer una pequeña introducción del impacto que está causando la enfermedad renal crónica a nivel mundial, porque no solamente es en Perú, sino es a nivel mundial. Dentro de ellas vamos a hablar que afecta a 1 de cada 7 adultos en España y aproximadamente 47 millones de personas en la Unión Europea. Y también vemos que afecta a 840 millones de personas en todo el mundo. Ahora, aquí en Perú, MINSA había reportado en el 2023, en las cuales informó que más de 2.5 millones de personas ya sufren con enfermedad renal crónica, ¿no? Y en un futuro esta puede ser la quinta causa de mortalidad a nivel mundial en el 2040 y puede ser la primera causa de mortalidad en el 2100 si es que no se cambia el panorama o nosotros no vemos cómo poder, ¿no? Abarcar esta enfermedad renal crónica. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos qué es programa ERCA. Como ya le había mencionado la doctora, y valga la redundancia, RCA significa enfermedad renal crónica avanzada. Esta enfermedad renal crónica avanzada abarca el estadio 4 y 5. Como ustedes saben, hay 5 estadios, ¿no? De los cuales acá en el gráfico ustedes lo pueden visualizar. Entonces, este programa va a abarcar a los estadios 4 y 5. Como ya se había mencionado, es un problema sanitario grave. Por lo tanto, la detección precoz, la remisión adecuada a nefrología de estos pacientes con enfermedad renal crónica va a mejorar, ¿no? La mortalidad, la supervivencia a largo plazo, va a disminuir los costos tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Es por ello que se impulsa la creación de este programa ERCA, que son las consultas multidisciplinarias de cuidados integrales, en las cuales se informa al paciente y a su entorno sobre cómo transcurre la enfermedad y las diferentes opciones de tratamiento para mejorar en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Ahora, en el 2023 se publicó un borrador de actualizaciones de las guías de práctica de las guías práctica clínica CADIGO, así como se elaboró también un informe por 10 sociedades científicas españolas. Ambos textos revisan y ponen al día conceptos, criterios diagnósticos, opciones terapéuticas, tanto en fármacos como terapias que hacen hincapié en la dieta. Entre otras cuestiones, se enfatiza en la importancia de evaluar la causa de la enfermedad renal, puesto que tiene implicaciones en su pronóstico del paciente y en la elección del tratamiento. En conjunto, ellos recomiendan que exista una atención cada vez más individualizada del paciente y también en la implicación y en la participación en el proceso de toma de decisiones. Ahora, el programa ERCA, ¿qué criterios de derivación y objetivos deben de tener para que manden al programa ERCA, ¿no? Entonces, la derivación del paciente al programa ERCA puede proceder tanto de consultas nefrológicas, de trasplante renal, de la planta hospitalaria, del médico de atención primaria. Deberán ser remitidos al programa ERCA pacientes con insuficiencia renal y con filtrado glomerular menor de 90, al menos en 2 determinaciones. Y el tiempo ideal para la derivación es antes de los 6 meses de inicio del inicio estimado de la terapia de soporte renal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros,
las personas, por ejemplo, los médicos de consulta nefrológica, ¿no? Que llevan también un programa que son de estadios, supongamos, ¿no? De 1 a 3, a 3B, ¿no? Entonces, ellos tienen que mandarnos al programa ERCA estos pacientes de estadio 4 y 5, pero ellos, de acuerdo a los exámenes, ellos más o menos hacen una estimación de cuándo el paciente podría entrar a terapia de soporte renal. Entonces, lo ideal sería 6 meses antes de. Entonces, eso sería muy bueno. Y en aquellos pacientes que ya iniciaron la terapia de soporte renal, ellos, antes de cumplir el primer mes ya de su inicio de tratamiento, tiene que ir al programa ERCA para darle la opción de elección de tratamiento de la técnica más, ¿no? Por ejemplo, si un paciente ya inició en terapia de soporte renal, lo que más inician es hemodiálisis, pero supongamos, a él lo mandan igual al programa, a pesar que ya inició diálisis, ¿para qué? Para que nosotros podamos darles información sobre las técnicas que hay en la terapia de soporte renal. Dentro de ella es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, está también el trasplante renal y en aquellos pacientes que tal vez solamente van a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es muy importante que estos pacientes igual acudan al programa ERCA. Ahora, una estrategia interesante es que la primera cita en la consulta ERCA se inicie por el proceso de información de la deliberación y opciones de técnicas de terapia de soporte renal, utilizando el procedimiento de toma de decisiones, porque acá el programa ERCA lo que hace también es que el propio paciente y su entorno también sean partícipes de la toma de decisión. O sea, el nefrólogo va a dar todas las opciones, pero ellos deben de tomar esa decisión de acuerdo a su realidad, ¿no? Ahora, dentro de los objetivos del programa ERCA, el principal es proporcionar el cuidado integral del paciente. Y esto o sea, esto se va a poder realizar mediante prevenir y tratar las complicaciones, porque ya cuando un paciente ya entra con falla renal, lo que nosotros hacemos en los programas cerca, prevenir y tratar, por ejemplo, prevenir las anemias, y si ya tiene anemia, tratarlas. La enfermedad mineral ósea, de igual manera, los trastornos hidroelectrolíticos, la malnutrición, porque en estos pacientes la dieta cambia. Los pacientes prediálisis, les voy a el programa ERCA y prediálisis es lo mismo, para que no tengan dudas. Si alguien les dice está en prediálisis o programa ERCA, es lo mismo en realidad. Entonces, los pacientes en el programa ERCA o prediálisis mayormente cambia la dieta. Nosotros bajamos la proteína a, se puede decir, indicaciones mínimas de 0,6 por kilo o puede ser 0,8, ¿no? Pero la dieta cambia. Entonces, al cambiar nosotros la dieta de bajas proteínas, tienden ellos también a tener un proceso de malnutrición. Entonces, tenemos que estar evaluándolos, ¿no? Ahora, dentro de los otros objetivos es modificar y tratar las comorbilidades, porque los pacientes pueden estar hipertensos, entonces nosotros tenemos que dar tratamiento para la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, entre otras, ¿no? Ahora, dentro de los otros objetivos del programa ERCA es darle información al paciente y también la inclusión para la inclusión de este programa, ¿no? Lo más importante es que tienen que saber de la información sobre qué es enfermedad renal crónica, porque algunos pacientes y su entorno no llegan realmente a entender este impacto de la enfermedad renal crónica en ellos, ¿no? Otra es la posibilidad de tratamiento a elección independiente. Hay muchos tratamientos, dentro de ello está la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, está el trasplante renal y otros que, bueno, si no son candidatos de eso también, a la terapia de cuidados, a la terapia de conservadora, ¿no? Ahora, otro de ellos es también preparar para el inicio de terapia de soporte renal, porque el paciente tiene que asimilar toda esta información y pues
Esto nos va a permitir a nosotros que si el paciente acepta la enfermedad, pues el tratamiento que se le va a dar, todas las indicaciones que se le van a dar, las va a cumplir. Ahora, también dentro del programa es coordinar con la unidad de cuidados paliativos. En este caso, o sea, de que el paciente requiera solo tratamiento conservador. Con todo ello, se pretende que conservar la función renal en el mayor tiempo posible en un intento de retrasar la progresión de esta enfermedad renal y disminuir su velocidad. Otra es conseguir una mejor preparación del entorno y del paciente para el trasplante renal, para los tratamientos domiciliarios o para la elección del tratamiento conservador, como ya la había mencionado. Y una reducción de los pacientes con entrada no programada en diálisis y sus consecuencias. Acá les voy a colocar un ejemplo. Lo que mayormente pasa en los hospitales y en los hospitales en el área de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Un paciente con enfermedad renal crónica que ingresa por emergencia, nosotros lo vemos, le damos una diálisis de urgencia según los criterios, le colocamos un acceso porque pues vienen sin acceso, no son pacientes que están con seguimiento no adecuado por el servicio de nefrología. Entonces, estos pacientes que ingresan por emergencia, se ha visto en varios estudios que tiene el peor pronóstico, tiene mayor morbilidad y tiene menor supervivencia. Y estos estudios se han visto, pues, o sea, se ven y hay muchos estudios por esa misma razón que dentro de los objetivos del programa ERCA es la reducción de los pacientes con entrada no programada en diálisis para evitar este tipo de consecuencias. Otro es el desarrollo de acciones encaminadas a disminuir las comorbilidades asociadas, porque como ya se ha visto, la causa más frecuente de muerte en los pacientes renales es cardiovascular. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente, entonces en el programa ERCA, nosotros vamos a detectar esto a tiempo y podemos trabajar conjuntamente con cardiología, ¿no? También va a disminuir la mortalidad de los primeros meses tras inicio de terapia de soporte renal. Disminuye las estancias hospitalarias y también los costos generales asociados a esta enfermedad renal crónica. Nosotros vemos que, por ejemplo, un paciente que ingresa por emergencia, en realidad su tiempo hospitalario es más de una semana y eso lo podemos ver en el hospital. Y otras se quedan un poco más porque se contaminan, ¿no? Con una neumonía intrahospitalaria y aumenta más la estancia hospitalaria. Imagínense si este paciente estuviera por el consultorio externo, o sea, en el programa ERCA, su realidad sería muy distinta, demasiado distinta, entonces también al hospital disminuye los costos, ¿no? Otra es optimizar la calidad de vida del paciente en el prediálisis o antes de la terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros darle calidad de vida, porque un paciente con buena información que se le brinda con también información a las personas de su entorno, entonces hacen que pues tenga un poquito más de calidad de vida, porque todo esto es paulatino, porque que recibas una información de manera brusca y de manera que tú estés enfermo no es dable. En cambio, si tú vienes por consultorio externo, las consultas en estos pacientes incluso son cada mes y medio, cada 2 meses. Y en cada consulta nosotros tratamos de darle información porque, como ya le había mencionado, más adelante lo voy a mencionar, es un programa multidisciplinario, no solo nefrólogo, ¿no? Ahora, este cuadrito es muy importante para poder nosotros visualizar, ¿no? Como podemos ver, aquellos que están con la línea negrita, vemos que estos pacientes no han recibido tratamiento y tampoco, pues, no han recibido tratamiento y no han sido seguidos por consultorio externo. Mírense la falla renal, el tiempo de falla renal, comparado a aquellos pacientes que sí han recibido tratamiento temprano. El tiempo de sobrevivencia de su riñón es mucho más que en aquellos pacientes que no. Y aquí ponen, bueno,
aquellos pacientes que, bueno, no se le capta tal vez tempranamente, pero en el camino, ¿no? Pero igual, es importante, paciente que se le, que se le identifica, se le da, se ingresa al programa Marca, definitivamente va a tener un buen pronóstico. Ahora, la composición del equipo interdisciplinario, como ya le había mencionado, es el nefrólogo, pero también es el enfermero, porque nosotros damos la información y quien lo va a, se puede decir, también dar la misma información, o sea, una información más detallada va a ser el enfermero también. La psicóloga, ¿por qué? Porque como les digo, es una enfermedad que te va a cambiar la vida completamente. Entonces ellos tienen que ser seguidos por un psicólogo. Y otra es la trabajadora social para ver qué problemas tienen en casa, conflictos o algo, para que se puedan solucionar, ¿no? Y el paciente también pueda tener una buena calidad de vida. Otros son los pacientes mentores, aquellos pacientes que ya han tenido, o sea, que tienen enfermedad renal crónica, pero son aquellos pacientes que ya tienen más conocimiento, han aceptado más la enfermedad, entonces son sus historias, ¿no? Son pacientes mentores. Los cuidadores, las dietistas, el cirujano cardiovascular, que es muy importante en el servicio de nefrología también para el tema de la fístula, los gestores de casos se puede decir, de los programas primarios, ¿no? Ahora, el proceso de toma de decisiones compartidas de la modalidad de terapia de soporte renal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta decisión tiene que ser compartida por el nefrólogo, tiene que ser compartida por el paciente, por su entorno. Por ejemplo, nosotros cuando viene un paciente a consulta le damos las modalidades, ¿no?, de terapia de soporte renal. Dentro de ellas lo ideal es el trasplante renal. Eso es lo ideal porque da mucho, o sea, da una mejor calidad de vida, ¿no? Y como ya sabemos, hay donante vivo, donante cadavérico y tiene mayor esperanza y calidad de vida en estos pacientes. Es lo primero que nosotros planteamos, pero según nuestra realidad, pues en MINSA todavía no tenemos terapia de trasplante renal, al menos aquí en Cusco no hay, en salud sí hay. Entonces, se le habla de trasplante renal. Y si es que tiene las opciones o no tiene las opciones. Ahora, dentro de la otra terapia de reemplazo renal está la hemodiálisis, que puede ser hospitalaria, como en el caso del hospital regional, nosotros damos en el hospital. Esta hospitalaria quiere decir, pues, en clínicas, y domiciliaria, que ya se realiza en países de primer mundo. Se les capacita y los pacientes normal tienen su máquina en la casa y se dializan en casa. Eso tal vez en un futuro se podría hacer. Ahora, diálisis peritoneal es también una muy buena opción. Diálisis peritoneal te haces en casa. Hay dos tipos, la manual y la automatizada. Manual es que tú te realizas. La automatizada es a través de una máquina, ¿no? Una máquina pequeña que es tipo una impresora y te puedes dializar en las noches. Eso va a ser, eso, tú entras a diálisis y según tu evaluación te decimos tú eres apto para una automatizada, ¿no? Y otra es la terapia conservadora, aquellos pacientes, como ya le había mencionado, aquellos que no tienen criterios para las terapias antes mencionadas, ¿no? Ahora, eh, la decisión de iniciar terapia de soporte renal se debe realizar respetando los principios de no maleficencia, no hacer daño, autonomía. El paciente competente, debidamente informado, decidirá qué opción es mejor para él. Otra es la proporcionalidad terapéutica, una obligación moral e implementar todas aquellas medidas terapéuticas que guardan relación de debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible, ¿no? Entonces, como ya le había mencionado, se le debe dar información, educación, entrenamiento a los pacientes, a los familiares. La toma de decisiones va a ser con los pacientes, con los familiares, con el médico, con la enfermera. Y todo esto pues se va a constatar en un consentimiento informado, ¿no?, que siempre se realiza. Ahora, los criterios para inicio de diálisis, bueno, la terapia de soporte renal se plantea, ¿no? Si yo encuentro un paciente con una tasa de filtración -15, pero en general nosotros iniciamos
diálisis cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular entre 8 y 10, que es lo más frecuente que nosotros incluso podemos tener pacientes, sí, que tienen menor de 15, pero si están entre 8 y 10, ya iniciamos, pero si están entre 11, 12, 13, no lo iniciamos, tratamos de darle tratamiento médico nada más. Pero si ya, supongamos, ¿no? Si nuestro paciente ya tiene 6, sí o sí, así no tuviera síntomas, nosotros debemos de iniciar. Ahora, bueno, esto de los criterios para diálisis, bueno, los criterios eh, nosotros encontramos, si el paciente tiene que entrar tiene que entrar a diálisis, bueno, la pericarditis, aumento de tiempo sanguíneo, insuficiencia cardíaca, o sea, sobrecarga de volumen, refractario al tratamiento, hipertensión grave, no controlable con tratamiento farmacológico, hiperpotasemia severa, acidosis metabólica, refractaria a tratamiento. Bueno, todos lo que está mencionado son criterios de diálisis que nosotros vemos casi día a día en emergencia, ¿no? Ahora, dentro de los criterios para la realización de acceso vascular, nosotros lo que hacemos es, en esta etapa de prediálisis, es darle información también del tema de acceso vascular. Lo mejor que puede tener un paciente es una fístula, porque la fístula tiene más tiempo de duración. Se ha visto que es de 10 años a más. Inclusive este paciente pues solamente va a tener una fístula, una en arteria y vena, pero pues el paciente va a poder entrar a hacer sus actividades higiénicas, no le va a predisponer a un tipo de infección comparado a un catéter, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros recomendamos a un paciente renal es su fístula. Ahora, si el paciente no puede realizarse fístula, lo que le recomendamos, pues hay dos tipos de catéter, el temporal y el larga permanencia. El temporal lo colocamos solo para aquellos pacientes que nosotros vemos que en algún momento se va a realizar la fístula o se va a entrar a diálisis peritoneal. Pero si ya vemos que mi paciente no es candidato para fístula, no es candidato para diálisis peritoneal, entonces lo que nosotros ofertamos es un catéter de larga permanencia que tiene un tiempo de duración de más o menos 5 años. Ahora, la valoración psicológica, como ya le había mencionado, es muy importante porque cambia totalmente su vida. Horarios, alimentación, completamente cambia. Y también no solo cambia del paciente, sino del entorno, porque no todos, pero un cierto porcentaje son pacientes adultos. Entonces, los pacientes adultos van a estar pues pendientes de su entorno, ¿no? Van a estar pues dependientes de ellos. Entonces, la valoración psicológica es muy importante para aceptar la enfermedad, que ayuda a comprender, porque eso es lo que queremos, que comprenda su enfermedad, el paciente y el entorno familiar, para que así ellos puedan sobrellevar esta enfermedad. Ahora, la valoración socioeconómica, de hecho, que es importante porque hay pacientes que, pues, en nuestra realidad en el hospital regional, pues, son de escasos recursos. Entonces, sería bueno evaluar, por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, come huevo, come pollo, porque hay mucha pérdida de proteína, pero nosotros sabemos que tal vez no tiene. Entonces, la valoración socioeconómica nos va a permitir a nosotros cómo poder actuar o cómo dar información. Lo bueno es que ahorita nosotros en el hospital regional damos un suplemento nutricional rico en proteínas, que es el Nepro, que eso es muy bueno porque aporta casi 19.8 gramos, ¿no? Casi lo que se pierde en cada diálisis. Pero es muy importante que tenga una valoración socioeconómica, ¿no? Ahora, dentro de las conclusiones, para que ustedes se vayan con una buena información, ¿por qué es importante el programa OERCA o prediálisis, que son lo mismo? Es conservar la función renal en el tiempo posible en un intento de retrasar la progresión de la enfermedad y disminuir su velocidad en el tiempo. Conseguir una mejor preparación del entorno y del paciente para el trasplante renal y para los tratamientos domiciliarios o para la elección del tratamiento conservador y bueno, también para el tratamiento convencional, ¿no? Otra es una reducción de los pacientes con entrada no programada a diálisis y sus consecuencias, como ya le había mostrado en el cuadrito el impacto, ¿no? que da. Desarrollar acciones encaminadas a disminuir la comorbilidad social
sobre todo cardiovascular. La primera causa de muerte en pacientes en hemodiálisis es cardiovascular. Su corazón, pues, crece demasiado, hay una hipertrofia ventricular total. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros hacerle un buen seguimiento con ayuda del cardiólogo. Otra es disminuir la mortalidad en los primeros meses tras el tratamiento de soporte renal. Otra es disminuir las estancias hospitalarias y los costos generales asociados a la enfermedad renal crónica. Como ya también le había mencionado, y valga la redundancia porque es muy importante, pacientes que entran por consultorio externo va a disminuir completamente las estancias hospitalarias y las complicaciones de infecciones intrahospitalarias. Por eso es importante. Otra es optimizar la calidad de vida del paciente en el periodo en el prediálisis, ¿no? Antes que entre diálisis. De hecho, que un paciente bien informado va a tener mejor calidad porque tiene más aceptación a los cambios. Otro es la formación progresiva sobre las dietas más adecuadas, como ya les había mencionado, cambia totalmente de vuelta la dieta. En los pacientes que prediálisis y en los pacientes que están en diálisis totalmente cambia. Y como última diapositiva, quiero que se vayan pues con este cuadrito que es muy importante. Pacientes que tienen tratamiento temprano tienen mayor supervivencia renal, ya comparado a aquellos que no tienen. Bueno, eso sería todo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Buenas, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctora. No sé, tal vez quieren preguntar algo del programa ERCA, ¿qué les ha parecido? ¿Alguna No habiendo pregunta? ninguna pregunta, ¿o hay alguna pregunta? No, no hay, doctora, ninguna pregunta. Ah, muy bien, entonces, ahí quedamos. Agradecemos la excelente participación de la doctora y también de todos los presentes. Les recuerdo que pueden entrar a la página institucional, al YouTube institucional del hospital, para que puedan acceder a esta excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Muy Gracias. bien, mucho gusto, hasta luego. Hasta otro día, gracias. Gracias a todos. Personal del penal de mujeres, por favor, ingrese nuevamente. Vamos a cerrar la transmisión y le pedimos que ingresen nuevamente al link. Gracias.